La violencia contra las mujeres en México, a través de la historia. La violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de la igualdad de desarrollo y paz, porque viola y menoscaba el disfrute de los deberes y derechos fundamentales. Conferencia de Pekín, 1995. La Unidad de Igualdad de Género del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, en coordinación con la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación Pública, presentan la exposición La violencia contra las mujeres en México a través de la historia, con motivo del Día de la No Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre. La exposición aborda el origen de esta conmemoración y ofrece un recorrido histórico que muestra diversas maneras en que las mujeres han sufrido la violencia, desde el tiempo de la conquista hasta la actualidad, abarcando la Guerra de Independencia, la Intervención Francesa y la Revolución Mexicana, con el propósito de erradicar la violencia hacia las mujeres. Origen del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. La violencia con base en el género es quizás la más vergonzosa violación a los derechos humanos. En la medida en que ella continúe, no podemos decir que estamos realizando un real progreso hacia la equidad y el desarrollo y la paz. Kofi Annan, exsecretario general de la ONU. El 25 de noviembre, Día de la No Violencia hacia las Mujeres, conmemora la condena del brutal asesinato de las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, opositoras al régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo en 1960. Las hermanas Mirabal y sus esposos participaban en el movimiento revolucionario 14 de junio, bajo el seudónimo de Las Mariposas. El 25 de noviembre de 1960 fueron apresadas en una emboscada y murieron a manos del Servicio de Inteligencia Militar. El brutal asesinato de las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz conmovió profundamente a la sociedad dominicana y significó el inicio del fin del régimen dictatorial, que terminaría el 30 de mayo de 1961 con el asesinato del dictador. En recuerdo de las hermanas Mirabal, en nuestros días miles de personas se manifiestan y luchan por alcanzar una vida libre de violencia hacia las mujeres. Cronología. Origen del 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. 1960. 25 de noviembre, las hermanas Mirabal, Minerva, María Teresa y Patria, fueron asesinadas por órdenes de Rafael Leónidas Trujillo, dictador de República Dominicana. 1979, 18 de diciembre, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que plantea la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, así como el deber de los estados de suprimir todas las formas de explotación sexual y trata de mujeres. 1981, 25 de noviembre. En el marco del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, la delegación dominicana propuso establecer el 25 de noviembre como Día de la No Violencia hacia las Mujeres. A partir de ese momento, organizaciones feministas de toda Latinoamérica asumieron la conmemoración. 1993, 20 de diciembre. La Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 1994, 9 de junio. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará, reconoció la violencia hacia las mujeres como un crimen contra los derechos humanos y las libertades, una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres.
1999, 17 de diciembre. La Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el fin de hacer visible ante la sociedad este enorme problema. 2008, febrero, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzó la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, proclamado el 25 de cada mes, Día Naranja. Entre otras actividades, en ese día se invita a llevar alguna prenda de ese color para resaltar el llamado a erradicar la violencia contra la mujer. Tipos de violencia hacia las mujeres. La Convención Belém do Pará identificó distintos tipos de violencia ejercida contra las mujeres. Violencia psicológica. Silenciosa e imperceptible, denigre el aspecto de la víctima o se expresa en agresiones verbales, generando sentimientos de minusvalía e intimidación en el espacio vital e íntimo de la víctima, quien se manifiesta confundida y deprimida. Puede estar acompañada o no de agresión física. Violencia física. Es una agresión directa con el propósito de causar daño permanente o temporal y se traduce en golpes, fracturas, torceduras, cachetadas, empujones, daños en el cuerpo, entre otros. Violencia sexual. Comprende el abuso sexual, violación, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual, así como representar al cuerpo femenino como un objeto a través de imágenes denigrantes. No solo es ejercida en la intimidad, también en espacios públicos como el lugar de trabajo, instituciones educativas, establecimientos de salud, entre otros. Violencia económica. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo el ingreso económico sin importar quién lo haya ganado. Asimismo, prohíbe que las mujeres desarrollen una actividad laboral que le represente un ingreso monetario con el fin de mantenerlas en un estado de dependencia económica. Este delito afecta a numerosas mujeres y a sus hijos, y es, por su frecuencia, el segundo tipo de agresión que padecen las mujeres después de la violencia psicológica. Guerra de conquista. Comenzando los cristianos a tomar las mujeres e hijos a los indios para servirse y para usar mal de ellos. Fray Bartolomé de las Casas, clérigo dominico. La conquista española sobre los pueblos americanos enfrentó a dos mundos que coincidían en su organización jerárquica, religiosa y patriarcal. La vida de las mujeres americanas ya era difícil, al ser regaladas y tratadas como objetos por sus mismos pueblos. Durante la Guerra de Conquista Española esta situación se exacerbó. Las mujeres fueron particularmente humilladas, violadas y asesinadas. Entre los primeros regalos que recibió Hernán Cortés de un cacique americano estaba un lote de 20 esclavas para su regocijo. Entre ellas se encontraba Mayinalitzin, posteriormente llamada Malinche, cuya figura ha trascendido como símbolo del sometimiento ante un conquistador que le concebía humanamente inferior. Guerra de conquista. Estos bárbaros son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones. Juan Ginés de Sepúlveda, sacerdote católico. En el contexto bélico, miles de mujeres fueron asesinadas o esclavizadas, como las caídas en la matanza de Cholula, el 16 de octubre de 1519, a manos de los conquistadores. La colonización española implicó un mestizaje humano y cultural que tuvo como fundamento la subordinación de las mujeres indígenas por partida doble, por ser mujeres y por pertenecer a los pueblos vencidos. Su pasividad es abyecta, no ofrece resistencia a la violencia, es un montón de sangre, huesos y polvo. Esta pasividad abierta al exterior la lleva a perder su identidad. Es la nada, y sin embargo es la atroz reencarnación de la condición femenina. Octavio Paz,
Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, 1982. Guerra de conquista. La concubina india, entre paréntesis y negra, fue tratada como un animal doméstico y como él desechada al llegar al punto de la intimidad. Rosario Castellanos, escritora y pionera del feminismo mexicano. Durante el virreinato, las mujeres africanas que fueron introducidas en calidad de esclavas vivieron una triple subordinación por ser mujeres de raza negra y esclavas. La violencia en el ámbito familiar, patriarcal, se cruzó con la jerarquía de la raza. Amos y maridos violentos, pertenecientes a distintos grupos sociales, fueron representados a través de las pinturas de castas. Guerra de independencia. No me importan los martirios a que se someten, ni lamento la separación de mis seres queridos, con tal de hacer a mi patria libre. Con mi sangre forjaré el patrimonio de mis hijos. Josefa Ortiz, durante su juicio en 1817. Durante la lucha por la independencia, miles de mujeres que participaron en el bando independista sufrieron la hostilidad del régimen virreinal al ser violadas, perseguidas, encarceladas y ejecutadas o tomadas como botín de guerra. Mujeres educadas, pertenecientes a la élite social novohispana, como Josefa Ortiz, fueron señaladas por atreverse a declarar y defender sus ideas. Hay un agente más efectivo, descarado, audaz e incorregible que no pierde ocasión ni un momento de inspirar odio al rey, a la España, a la causa. Tal es la mujer del corregidor de esta ciudad. Es una verdadera Ana Bolena que ha tenido valor para intentar seducirme a mí mismo, aunque ingeniosa y cautelosamente. Comunicación de José Mariano Beristain de Sousa al virrey Félix María Calleja, 14 de diciembre de 1813. A raíz de esta acusación, Josefa fue perseguida y encarcelada sin juicio de por medio, mientras se encontraba encinta, alejada de sus 14 hijos. A pesar de las torturas y amenazas, ella mantuvo su convicción insurgente. Guerra de independencia. Las astucias, las intrigas, las amenazas, todo lo empleaba Bataller sin cesar a fin de que la heroína descubriese a sus cómplices. ¿Cuántas veces a las 12 de la noche la sonsacaba del separo para que declarara? El Pensador Mexicano, calendario de 1825. Mariana Rodríguez del Toro, casada con Manuel Lazarín, fue otra mujer que sufrió tortura durante el juicio que enfrentó por conspiración. Presionada para delatar a sus cómplices en la conjura de abril de 1811, que tenía por objetivo capturar al virrey para negociar la libertad de Miguel Hidalgo y de los demás líderes de la insurrección. Ella se mantuvo firme y permaneció presa hasta que se consumó la independencia. Guerra de independencia. Le saquearon su plata, alhajas y dinero. Sufrió 1000 insultos, hasta desnudarla, amarrarla y hacerla caminar a pie cerca de 2 leguas. El Pensador Mexicano, calendario de 1825. Manuela Herrera brindó socorro a los insurgentes y quemó su propia hacienda con tal de evitar el abasto de los realistas. Después se unió a la campaña bélica y el 27 de octubre de 1817 fue aprehendida junto con Javier Mina. Sufrió injurias y vejaciones hasta que fue abandonada en el monte, sola y sin vestido. Guerra de independencia. Las mujeres serán diezmadas cuando los insurgentes quemen una sola choza, terciadas cuando estos asesinaren a algún individuo que preste cualquier servicio a la causa real, y serán todas fusiladas, sin excepción, cuando los del partido rebelde asesinaren a un soldado, hecho prisionero en el campo y no en la acción de guerra.
Agustín de Iturbide, bando proclamado en Salamanca, 1815. Gertrudis Bocanegra, criolla, participó como correo de los insurgentes. Tras la muerte en batalla de su marido y su hijo, fue apresada y torturada con el fin de que delatara a sus compañeros. Ante su negativa fue sentenciada a muerte y fusilada el 11 de octubre de 1817. El 29 de octubre de 1814, una semana después de la proclamación de la Constitución de Apatzingán, el coronel realista Agustín de Iturbide ordenó la detención de mujeres y familiares de rebeldes en Pénjamo, Guanajuato. No solo utilizó a las mujeres como medio de coerción para los insurgentes, también estaba convencido de que ellas representaban un gran peligro. Los realistas las mantuvieron detenidas sin entablarles juicio alguno, restringiéndoles los alimentos y bajo una constante amenaza de muerte. En ese estado de confinamiento, muchas de ellas y sus hijos perecieron por hambre, enfermedad y frío. Intervención francesa. Saquearon la hacienda de Ojo de Agua, asesinaron al mayordomo, infringiéndole terribles tormentos, y a su joven esposa, que estaba embarazada. La colgaron de los pies y le cortaron el vientre, dejando que el feto colgara del cordón umbilical. Barón Henrik Egers, botánico y voluntario del ejército de Maximiliano. Soledad Solórzano. Durante el siglo XIX se liberaron guerras internas y se combatieron invasiones extranjeras. Todo ello repercutió en la vida de las mexicanas, quienes participaron activamente y por lo mismo resultaron expuestas a la violencia de la lucha y las acciones militares. En abril de 1865, Soledad Solórzano Ayala, esposa del general Nicolás Régules, y sus 3 pequeños hijos fueron tomados como rehenes por el regimiento de la emperatriz Carlota en Tacámbaro, Michoacán. Los bandidos, ladrones y cobardes son ustedes, y lo prueban de una manera elocuente con el atentado de que soy víctima en este momento. Soledad Solórzano al ser aprendida. En medio de una batalla encarnizada, ella y sus hijos fueron colocados sobre la trinchera para impedir que los republicanos dispararan. No obstante, salieron ilesos. Intervención francesa. Esa que llaman Barragana no es más que un marimacho feroz, sanguinaria y carente de propósitos libertarios. Pablo Robles, militar republicano. María Ignacia Ricci, alias La Barragana. Ignacia Ricci o Ruiz, originaria de Guadalajara y conocida como La Barragana, ganó fama de pelear como una leona al lado de los republicanos. Fue aprendida por los franceses, quienes la hicieron padecer toda clase de vejaciones, y fue acusada de robo por el gobierno imperial. Tras escapar, se reincorporó a las fuerzas liberales. A pesar de destacar en la milicia, La Barragana fue violentada por transgredir los patrones del género femenino, no solo por sus enemigos, sino también por parte de sus compañeros de armas a través de bromas insultantes. La discriminación y las humillaciones fueron tales que a inicios de 1865, luego de ser blanco de burlas, arregló algunos asuntos pendientes y se quitó la vida de un balazo. Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana trastocó la vida de las mujeres de principios del siglo XX. Participaron de manera masiva en el movimiento desde sus inicios. De acuerdo con la condición social, económica y educativa, se vieron afectadas por la violencia. En ese periodo el rapto y la violación fueron actos de agresión que las mujeres padecieron en nombre de las distintas facciones. Era medianoche cuando se presentaron los hombres del general Clotilde Sosa en aquella casa de Chila de la Sal, Puebla, el 29 de mayo de 1915. No tuvieron reparo en apartar con violencia a una mujer que había dado a luz.
mientras que a su esposo lo amenazaron con un rifle, sin dejarlo mover ni pronunciar palabra. Abofetearon a una niña que gritaba y asustaron a 2 pequeños, que corrían desconcertados por la furia con la que trataban a su familia. Los malhechores se llevaron a una niña de 12 años de edad, amenazándola de 1000 maneras por si intentaba gritar. La madre desconsolada escribió al general Emiliano Zapata pidiendo que le devolvieran a su hija y que se castigara a los agresores, porque aquí todo es solapar delitos y oprimir a la gente pacífica. Carta de una señora al general Emiliano Zapata, Fondo Emiliano Zapata, 11 de junio de 1915. Revolución Mexicana. Mandó fusilar a varias mujeres, pero ninguna quiso decir quién había sido. John Reed sobre Francisco Villa. Los soldados fueron personajes emblemáticos en la Revolución. Su existencia quedó registrada en corridos, fotografías, murales. Se incorporaron en los distintos grupos revolucionarios y muchos fueron objetos de la violencia misógina, incluso por sus propios compañeros. Lentamente, sin hacer ruido, se acercaron al sitio donde la dejó. Se extraña de no encontrarla. Regresará a su guardia, pero antes se acercará a aquellos matorrales. La mujer enlazada a otro hombre duerme tranquila. El celo abofetea con rudeza al cabo y un golpe de sangre en el cerebro, aferrándolo, solo deja su instinto de macho. La larga bayoneta con fuerte impulso se hunde 1 y 2 veces después. Ensangrentada cae de la mano que la guió. Celestino Herrera, Fremont, Campamento, en las trincheras, 1930. Revolución Mexicana. Las mujeres, creo, deben ser protegidas, amadas. No tienen una mentalidad resuelta. No pueden juzgar nada por su justicia o su razón. General Francisco Villa. Entre los generales revolucionarios, Villa procuró excluir a las soldaderas de sus filas, con el propósito de dar mayor agilidad a sus tropas. Se dice que cuando ocupó la estación ferroviaria de Santa Rosalía, Camargo, Chihuahua, hizo prisioneras a soldaderas y a sus hijos. De entre la multitud salió un disparo que alcanzó el sombrero del general Villa. Este, enojado, pidió que le señalaran a la autora, y como nadie dijo nada, mandó a fusilar a varias mujeres, pero ninguna quiso decir quién había sido. Numerosas mujeres del norte del país que buscaron refugio al otro lado de la frontera sufrieron confinamiento en campos de concentración estadounidense. Revolución Mexicana. Para las mujeres, la bola era el miedo. Caledonia. En las vivencias de niñas y jóvenes durante la Revolución Mexicana destaca el temor al rapto y a la violencia sexual. Una mujer llamada Caledonia relata cómo escondían a las mujeres en el pozo del rancho donde vivían, próximo a Guadalupe, Zacatecas. Casi sin tiempo para pensar y ya bajando la escalera de tierra y palos del pozo, nos aventaron los rebozos y algunas tortillas y taparon el hoyo con tablas y tierra. Pronto estuvimos todas como pichones, con mucho frío, acurrucadas y temblorosas en un rincón de la repisa, sin poder encender ni una vela, esperando, angustiadas, con la muerte abajo y con la muerte arriba. Así nos escondieron los muy hendinos otras 2 o 3 veces hasta que acabó la insurgencia. Entendimos lo que era la bola. Para las mujeres, la bola era el miedo. Caledonia, en mi pueblo durante la Revolución 1985. De la violencia intrafamiliar al feminicidio. Cuando se sabe que es posible matar sin ser castigado, se mata, o al menos se alienta a quien lo hace. Y si se siente cierto disgusto, se reprime rápidamente por miedo a parecer poco viril. Simone Weil, filósofa y escritora, 1938. Si la violencia deriva de los conflictos armados fue brutal, no es menos la que persistió y aún persiste en el ámbito doméstico o familiar.
la cual dejó de ser un problema de carácter privado gracias al movimiento feminista que la hizo visible como un problema social. La violencia intrafamiliar suele ser ejercida contra los integrantes más vulnerables de la familia, como son infantes, personas dependientes o personas mayores. La mujer como dependiente la ha sufrido aún más debido a su condición de mujer en una sociedad machista. Como muestra esta expresión, la violencia contra la mujer no es un fenómeno nuevo. El patriarcado fundó su dominio en el ejercicio de la violencia hacia las mujeres, al pretender apropiarse de su capacidad reproductiva. Por eso a lo largo de la historia se les ha considerado como objetos de placer sexual masculino. Esto las ha convertido en víctimas de diversos tipos de violencia que van desde la psicología hasta el extremo del feminicidio. De la violencia intrafamiliar al feminicidio, el patriarcado como sistema se sustenta en la guerra, la agresividad y la violencia. Victoria Sau, filósofa feminista. En 1935, la pintora Frida Kahlo representó la minimización de la violencia homicida hacia las mujeres en su obra Unos cuantos piquetitos, inspirada en la noticia de un sujeto ebrio que apuñaló 20 veces a su novia por celos y que en su defensa argumentó que solo le había dado unos cuantos piquetitos. En la última década, esta violencia individual se perpetra contra grupos de mujeres anónimas, masacradas cotidianamente. A ese tipo de violencia se le conoce como feminicidio. De la violencia intrafamiliar al feminicidio. En Ciudad Juárez cada vez más se incrementan los crímenes de hombres y mujeres. Vivimos entre el miedo y la impotencia. Marisela Ortiz, nuestras hijas de regreso a casa. El feminicidio es la manifestación más brutal de la violencia hacia las mujeres porque implica el homicidio de una mujer por ser mujer. Este término ha permitido nombrar al asesinato masivo de mujeres en la frontera norte de nuestro país, ocurrido desde los años 90. La mayoría de ellas fueron torturadas, violadas, mutiladas o incluso descuartizadas. Este fenómeno se ha dado en un entorno de misoginia institucional y social que llevó a culpabilizar a las víctimas y crear un ambiente de impunidad rampante frente a la violación de los derechos fundamentales de las mujeres. Yo quisiera que la muerte de mi hija no fuera en vano, que sea el último feminicidio de esta ciudad. Marisela Escobedo, madre asesinada en diciembre de 2010 por clamar justicia ante el feminicidio de su hija Rubí en Chihuahua. La violencia contra las mujeres en México en cifras. La violencia hacia las mujeres es un problema que afecta de manera profunda y a largo plazo a la sociedad en su conjunto. La mayoría de las mexicanas han sufrido violencia psicológica, física, sexual, económica o laboral, entre otras formas. En la pareja, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja actual o la más reciente. Violencia sexual. A 7 de cada 100 mujeres, sus propias parejas las han forzado a tener relaciones sexuales o las han obligado a hacer cosas que no les gustan. Son escasas las denuncias que hacen las mujeres de este tipo de hechos con respecto a la violencia de sus parejas. Violencia económica. 1 de cada 2 mujeres, la pareja le ha reclamado sobre sus gastos, le ha prohibido trabajar o estudiar, o le ha quitado dinero o propiedades. En el trabajo, 22.6% de mujeres sufrieron agresiones contra su integridad física y o psicológica que afectaron sus condiciones de trabajo, su contratación, limitaron su ascenso o acortaron su duración en el empleo. 20.6% fue discriminada en el trabajo al recibir menos sueldo que los varones que realizan las mismas labores o tener menos oportunidades de ascender. Violencia física. A 14 de cada 100 mujeres su pareja la ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar o agredido con un arma.
sobre sus bienes. Casi 4 de cada 100 mexicanas han padecido violencia económica o patrimonial, es decir, que controlan o le quitan objetos, documentos personales, bienes, dinero, derechos patrimoniales o recursos económicos que le pertenecen. Baja California es el estado donde más mujeres la sufren, 5 de cada 100 casadas y 2.8 de cada 100 solteras. Homicidios de mujeres de 1985 al 2010. Es alarmante el crecimiento del índice de homicidios de mujeres denunciados en los últimos lustros. La gráfica que muestra el número de homicidios demuestra que crece la incidencia de ese delito, pues apenas en los 5 años más recientes ocurrió 1 de cada 4 de estas muertes de mujeres registradas a lo largo de 25 años. En 2010 hubo 6.4 homicidios de mujeres cada día. Eso también es notorio al ver que en 2008 se registraron 354 homicidios más que en el año anterior y en 2009 se registraron 495 homicidios más que en 2008. El mapa de 2010 muestra los estados con un índice mayor de homicidios de mujeres. Cabe notar que la distribución geográfica coincide con la de las regiones en las que hubo mayor violencia generada por las dispuestas de los narcotraficantes por el control del tráfico de sustancias prohibidas. Feminicidios. El concepto feminicidio, asesinato motivado por el sexismo o misoginia, apareció por primera vez en noviembre de 2009 en una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era una condena al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de 3 mujeres encontradas sin vida y con rasgos de tortura sexual en un predio de Ciudad Juárez, el Campo Algodonero. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre 2007 y 2009, más de 2,000 mujeres y niñas fueron asesinadas por razón de género. Entre 2006 y 2012, los feminicidios en México aumentaron 40%. Para 2012 y 2013, ha calculado que aquí cada día en promedio son asesinadas 6 mujeres y que al menos la mitad de esos casos son feminicidios. El observatorio calcula que aunque en ese periodo hubo cerca de 2,299 feminicidios, hasta ahora solo 572, es decir, 24%, están siendo investigados como tales en 11 entidades federativas. A partir de 2010, los estados tipificaron el feminicidio como un delito penal, comenzando por Chihuahua. El 23 de octubre de 2010, la que más recientemente lo hizo fue Michoacán, el 20 de diciembre de 2013. La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. La historia de la violación es tan antigua como el patriarcado. Victoria Sau, filósofa feminista. La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. No te golpea por ser alta o baja, gorda o flaca, necia o inteligente, licenciada o analfabeta. Te golpea por ser mujer. Consigna femenina. Una de las víctimas del chalequero asesinada en 1887 en el Río Consulado, José Guadalupe Posada, el chalequero, hoja suelta. 1890. La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Viéndose los cristianos apretados, meten las espadas por las barrigas de las muchachas mujeres y no dejaron de todas 80 una viva. Los indios que se les rasgaban las entrañas del dolor daban gritos y decían: «Oh malos hombres, crueles cristianos, matar a las mujeres es señal de abominables y crueles hombres bestiales». Fray Bartolomé de las Casas. Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 1552. Cortés y Malinche, José Clemente Orozco.
mural de la Escuela Nacional Preparatoria, 1922-1927. La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Una dama ateniense llamada Leona sufrió constantes tormentos que la mandó dar el tirano Hipias, sin conseguir que aquella heroína descubriera a los codefensores de su patria. José Joaquín Fernández de Lizardi en El Pensador Mexicano, 1812. La violencia contra las mujeres a través de la historia. El que hacía de jefe de grupo, hombre de mirada torva y una cicatriz que le dividía diagonalmente la cara, se apoderó de Magdalena, arrancándola de los brazos de su madre, y fue a ocultarse con ella en una de las casas que ya había saqueado los bandidos. Magdalena se doblegó a su fuerza y solo exhaló un grito de rabia. Eduardo Ruiz, en Historia de la Guerra de la Intervención en Michoacán, 1896. La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. La mayoría del pueblo fue incendiado. Luego reunieron a todas las mujeres y las concentraron en el pueblo. Luego se las llevaron como prisioneras de guerra a Jonacatepec. Las maltrataron con palabras y no se compadecieron de ellas ni les ayudaron. Entrevista a Pascual Aguilar, programa Historia Oral, Zapatismo. INA. Mujeres zapatistas presas de soldados federales.